Buenos días, les damos en este día que Dios nos permite haber amanecido con bien. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo y ponemos este tiempo en las manos del Señor para que nos bendiga, nos cubra con su presencia y que su Santo Espíritu eche todo obstáculo, toda cosa que se interponga a la palabra de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y ponemos este lugar en sus manos para que sea Dios estando en este lugar, llenando este lugar de su presencia y sobre todo darle las gracias por su gran amor y misericordia que ha tenido para nosotros, para el mundo, para esta ciudad de Pátzcuaro. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Él significa, su nombre poderoso en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por la vida, por este lugar y por esta ciudad en que vivimos hoy. Le damos gracias a Dios por nuestros hijos, por nuestra familia. Le damos gracias a Dios por su gran amor y misericordia que tuvo de darnos a su Hijo para que muriera y diera la vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Vaya con Dios. Y es esta la razón de nuestra presencia hoy aquí, por agradecimiento y por amor y por fe a Dios. Más que todo es por amor y por fe y porque hemos reconocido de dónde Dios nos sacó, de cuántas cosas Dios no nos ha cuidado, de cuántas cosas Dios no nos ha librado de pasar en esta vida. Aún siendo malos y pecadores, Dios es bueno y misericordioso. Dios no es malo, los malos somos nosotros. Cuando nosotros no entendemos esas cosas, toda consecuencia, toda acción de nuestra vida trae una consecuencia. Y son las consecuencias las que muchas veces nos hacen sufrir, las que nos hacen padecer en este mundo. Son las consecuencias producto de nuestras acciones en esta vida. Pero bendito sea Dios que Dios tiene planes en todo momento. Dios tiene planes en toda acción de nuestras vidas. Dios tiene planes y propósitos en todo lo que Él permite y hace. Podemos darnos cuenta que el hombre sufre y se lamenta por las situaciones en que vivimos, por tanta inseguridad, delincuencia, desorden social, desorden en la familia, desorden en todas las áreas de la vida de este mundo. Pero todas esas cosas también Dios las permite, porque muchas veces el mal se combate con el mismo mal. Y muchas veces Dios nos quiere como Padre, nos quiere y nos ama como sus hijos. Y nos ama y nos corrige, nos da consejos, nos habla de mil formas. Pero desafortunadamente como seres humanos y como seres pecadores muchas veces no oímos esos consejos de Dios que nos habla con amor, con mucha paciencia. Muchas veces es necesario que Dios use el mal para corregirnos. Y no es porque Dios quiera, porque Dios sea malo, sino simplemente porque Dios tiene un propósito con nosotros y nos ama. Y qué padre es aquel que no corrige a sus hijos. Qué padre es aquel que amando a su hijo no lo corrige. Dios nos habla con amor, con misericordia, con compasión, con mucha esperanza en que nosotros cambiemos, pero no cambiamos, no queremos entender. Y Dios pone hombres y mujeres para que hablen la palabra de Dios, demos un buen ejemplo, demos un buen testimonio del poder de Dios, pero aún así el ser humano no obedece. Entonces, pues, es cuando como padres tenemos un hijo que lo amamos, que le hablamos de buena manera, con consejos, con ejemplos, con amor, pero cuando vemos que aquel hijo no quiere obedecer, ¿qué hacemos como padres? Lo tenemos que castigar, le tenemos que dar con el cinto o con una vara para que entienda y obedezca. Y no es porque lo queramos agredir o lo queramos golpear, sino es producto del amor que como padres tenemos con los hijos. ¿Por qué? Porque los amamos,
no queremos que se vayan por el mal camino. Es una corrección con amor, no es una corrección con maldad ni con odio, sino es una corrección con amor. Y así es Dios con nosotros, de igual manera como padres que somos nosotros, así es Dios con nosotros como Padre, porque muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, pero el hombre, ¿qué hace? Pone oídos sordos y no oye su voz, no oye sus propósitos, no entiende los propósitos de Dios. Entonces Dios tiene que usar el mal del mismo hombre contra el mismo hombre para que entienda que Dios es un Dios soberano que se tiene que obedecer. Y en esa desobediencia, pues el ser humano solito se castiga. No es Dios, es el propio hombre por su corazón duro, ennegrecido por aquel pecado que el enemigo ha puesto en él, de esa desobediencia que no lo deja ver, no lo deja entender. Es por eso que el hombre pues sufre mucho. Y ese mal, por un ejemplo, ¿cómo podría ser? Sabemos que todo lo permite Dios. Muchas veces, para calmar un dolor, necesitamos de lo malo. Cuando andamos en pecado, cuando andamos en desobediencia, ¿qué hace Dios? Poner otro peor que nosotros para que nos corrija de alguna manera, para que nos haga reflexionar y entender que si nosotros nos sentimos muy pecadores, muy malos, muy poderosos en hacer las cosas mal, que nosotros estamos por encima de todos y que hacemos lo que nos da la gana, pues Dios pone otro peor encima de nosotros para que Él mismo nos corrija muchas veces. Son los propósitos de Dios y muchas veces pues nosotros es lo que no vemos. Cuando eso pasa, enseguida en lugar de darle gracias a Dios y de ver que Dios permitió a aquella persona para que nos hiciera daño de alguna manera, es para que reflexionamos y entendamos que gracias a aquella persona nosotros tenemos la oportunidad de ser mejores, de corregirnos. Pero ¿qué pasa? En lugar de eso, nos odiamos más, nos hacemos víctimas y nos queremos buscar la venganza y muchas cosas que el enemigo pone en el corazón del ser humano. Por eso es que la paz del hombre es difícil de encontrar, es difícil de vivir, porque el ser humano siempre está lleno de pecado y está en una oscuridad total, en una ceguera total, que no lo deja el enemigo entender las cosas, los propósitos de Dios. Pero Dios es pues un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y Él no quiere que nos vaya mal en la vida, pero nosotros mismos somos los causantes de esa vida que vivimos muchas veces en sufrimiento y en dolor. Y es por eso que necesitamos ser obedientes y entendidos y pues pedirle a Dios perdón y arrepentirnos. Pero muchas veces también no basta eso, Muchas veces es necesario restituir, pedir perdón, humillarnos ante aquellos que ofendimos, aquellos que hicimos mal. Muchas veces nada más queremos poner esa acción espiritual de arrepentimiento y de pedir perdón, pero nunca ponemos las acciones de obras que son importantes para el ser humano: pedir perdón, humillarse, restituir lo malo que hemos hecho. Si calumniamos, pedir perdón a aquella persona que calumniamos, pedirle perdón, y si es posible públicamente, para que quede íntegra su persona que ofendimos o que dañamos de alguna manera. Si alguna vez ocasionamos un daño de robar o algo, tenemos que devolver todo eso que robamos para que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo vuelva a nosotros y esa persona ofendida restituya su fe en Dios. Muchas veces son las obras las que muchas veces tenemos que hacer, y muchas veces son las obras las que nos pesan hacerlas, porque muchas veces siempre andamos en nuestro orgullo, en nuestra falta de fe, y muchas veces así pretendemos ir al cielo,
Nada más con arrepentirnos y pedir perdón a Dios, creemos que eso es suficiente para ir al cielo, pero no, faltan las acciones, falta la obra realmente que tenemos que hacer en esta vida para ser aceptados ante los ojos de Dios. Pero el mundo, pues, de alguna manera vive muy equivocado y pues muchísimas palabras, muchísimos temas traigo para compartirles, pero yo hablo en el último momento en que Dios me habla y Dios me ha puesto una palabra de que tenemos que ser obedientes a Dios, porque si no, Dios, no es que Dios nos castigue, sino Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios no puede ser burlado por nosotros. El hombre piensa que haciendo esto o haciendo lo otro tiene el control de su vida, pero no. El control de todo lo tiene Dios. Y pues es conveniente entender y reflexionar que Dios nos da una oportunidad hoy en este día para ser mejores, para vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer de su agrado en estos momentos en que Él nos da la vida. Vamos a entonarle un canto a nuestro Señor Jesucristo para darle la honra y adoración, como nos dice este programa, Ministerio de Adoración al Señor, y darle las gracias porque hoy nos da una oportunidad de ser mejores, una oportunidad de reflexionar, de que nosotros no estamos por encima de nadie. Si nosotros nos sentimos que estamos por encima de alguien para hacer o hablar cualquier cosa, hay otros que están por encima de nosotros. Entonces allí es cuando vamos a sentir ese dolor que Dios está permitiendo para bajar ese orgullo, esa antipatía, esa falta de fe en Dios. Es cuando Dios obra de una manera que muchas veces no nos va a gustar, porque a quien le gusta la corrección, a quien le gustan los golpes. Solamente aquel que no obedece se impone a eso, se impone a vivir una vida de miseria espiritual y humana. Yo, cuántas veces en la vida tuve que padecer, tuve que sufrir golpes para poder entender. Muchas veces fue ese mal que me hizo obedecer a Dios. Ni los consejos ni los golpes del mundo me hicieron cambiar. Solamente el mismo mal me hizo cambiar, porque fue ese pecado que estaba por encima de mi vida. Y ese mismo pecado abrió mis ojos cuando yo me di cuenta que estaba yendo derechito a la perdición y que estaba sufriendo sin haber necesidad. Pero Dios tiene planes en todo y la misericordia de Dios es grande. Por eso es que debemos de tomar este tiempo para reflexionar y pedirle perdón a Dios y arrepentirnos y restituir todo el mal que hemos ocasionado en este mundo, porque si nos ponemos a reflexionar desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos, cuánto hemos ofendido, cuántas cosas malas hemos hecho y nunca hemos pedido perdón, nunca hemos reconocido el daño que ocasionamos y pues ¿así pretendemos ir al cielo? Pues no, porque realmente son muchas las cosas de las que tenemos que pedir perdón. Por eso el perdón no tiene límites para Dios. Dios decía, ¿cuántas veces podré pedir perdón? 7 veces. Jesucristo dijo, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que son 490 veces por día, imagínense. Aún más de esas cometemos al día, muchas faltas que tenemos que reconocer y pedirle perdón a Dios. Vamos a entonarle este canto a nuestro Señor Jesucristo como honra y gloria para su nombre, que dice así. Cuando yo andaba en el mundo, bien ciego y sin amor, perdido en esos caminos de pecado y perdición,
Yo de Cristo no sabía, muerto en vida estaba yo, por el pecado en mi alma, mente, cuerpo y corazón. Todo hacía por costumbre, como todos los demás, pues nunca me preocupaba por cambiar mi corazón. Muchas cadenas me ataban dentro de mi corazón, pues el diablo me tenía prisionero para él. Pero un día llegó mi Cristo con su Santo Espíritu y me quitó las cadenas y me hizo ver su luz. Hoy mi vida ya es otra, ahora soy de mi Jesús, porque Él vive en mi alma, dentro de mi corazón. Hoy soy libre en este mundo, como nunca lo antes fui, porque con Dios somos libres, sin cadenas ni dolor. Gracias, Señor Jesucristo, gracias te doy por tu amor, gracias por resucitarme como tú, mi Salvador. Gracias por resucitarme como tú, mi Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Pues es necesario tener ese nuevo nacimiento. Es necesario que Dios a veces nos corrija con esos tormentos, esos golpes de la vida. Esas personas que a veces Dios pone como instrumento para que de alguna manera nos hagan reflexionar y entender. Dios tiene el control de todo. Y aquella persona, por muy violenta, muy mala que sea, no nos puede hacer daño si Dios no se lo permite. Porque todo se mueve por voluntad de Dios. Así es que el temor no pues es para el hombre, no es para el mundo. El temor debe ser para Dios, porque Él tiene el control de todo. Muchas veces Dios permite todos esos males para que a ver si así entendemos como sus hijos. Por eso Dios le puso todas esas pruebas a Job para que entendiera, para que demostrara su amor, su fe, su vida en Dios, para que pusiera toda su dependencia en Dios, cosa que el hombre le es difícil hacer, porque cualquier cosa que le acontece, siente que ya es un castigo de Dios, aunque él mismo se lo busque muchas veces. Aunque nosotros mismos nos busquemos aquellas situaciones, pensamos que es un castigo. Pero ese castigo no viene por gusto, no viene por algo, viene por un propósito de Dios, que muchas veces Dios lo permite, todas esas situaciones para a ver si así entendemos, a ver si así nos acercamos a Dios. Dios tiene los medios para hacernos entender de 1000 formas, y muchas veces esos medios no nos van a gustar, van a ser dolorosos, nos van a quitar la paz, nos van a quitar el sueño, nos van a quitar la tranquilidad, nos van a quitar hasta inclusive la propia vida. Cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, ¿qué pasa? Muchas veces la persona llega al suicidio, llega a la locura, llega al estrés extremo, que se muere de un infarto, de una embolia cerebral. ¿Por qué? Porque nunca pensó en los propósitos de Dios. Dios no quiere castigarnos de esa manera. Nosotros mismos nos castigamos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestro desamor a Dios, por no oír un consejo, por no ir a Dios por medio del que predica su palabra. Muchas veces Dios nos usa, no porque Él no pueda, Dios nos usa para ser el medio de poder
cambiar aquellos corazones que andan mal. Pero como dije, el ser humano es orgulloso y cuando se siente con fuerza y juventud, pues es peor. Piensa que él tiene el control de todo, pero no. Así como está joven y fuerte y lleno de vida, así Dios puede poner otro igual o peor o mejor. ¿Para qué? Para que le dé un correctivo a aquel que anda haciendo mal, para que aquella persona se corrija y entienda y se vuelva al camino del bien, al camino que Dios quiere que vaya. Como dije, ¿cuánto daño tuve que sufrir yo? ¿Cuánto golpe? ¿Ustedes creen que eso quería Dios? No, Dios no quería eso para mí. Dios quería lo mejor para mí porque me amaba. Y la prueba la tengo hoy, después de que anduve la mayor parte de mi vida en el pecado, en todo lo mal. Hoy, miren, Dios me ha cambiado para servirle. Este era el propósito de Dios y es el propósito que Dios tiene con todos aquellos que hacen mal. Pero el orgullo y la ceguera y el enemigo pues también trabajan, y pone corazones duros, pone ciegas a las personas, las hace sordas a la voz de Dios para que no miren a Dios. Y pues en las acciones van nuestras consecuencias, pues. Yo cuántas veces estuve a punto de morir por causa de la desobediencia a Dios. Y se puede decir que Dios somos y son todos esos padres que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque Dios pone leyes, pone gobiernos, pero también pone a los padres para que sean la guía de los hijos, para que sean la corrección de los hijos. Y esos padres no son padres solamente por gusto, son padres que Dios puso allí para que corrijan y tengan en control a sus hijos. Así es que el que desobedece a un padre es como que si desobedeciera a Dios. El que desobedece a las leyes y gobiernos terrenales es como si desobedeciera a Dios, porque también Dios puso los gobiernos, puso las leyes terrenales para que el pueblo, la sociedad se sujeten al gobierno, a las leyes instituidas por Dios. Pero vemos que de eso nada hace el hombre, ni lo toma en cuenta, y ni lo cree, ni le importa. ¿Por qué? Por el pecado que habita en el corazón, porque no han entendido el propósito de Dios en sus vidas. No les importa hacer todo el año a la sociedad, al gobierno, y lo que es peor, a su propia familia. Fíjense hasta dónde no llega el mal, hasta dónde no llega Satanás, cuando dice en su palabra que él no vino sino a matar, robar y destruir. Y cuando el diablo domina a aquella persona, aún los propios padres condenan a su propia familia al pecado y a la perdición con sus ejemplos y con su falta de amor y fe a Dios. ¿Qué padre puede estarle dando esos ejemplos a sus hijos de andar delinquiendo, de andar matando, de andar secuestrando, de andar asesinando? ¿Qué padre se siente con ese derecho de perder a sus propios hijos, a su propia familia? Pero no es él es víctima del enemigo, de Satanás, porque el diablo eso es lo que quiere, que nos destruyamos como padres e hijos, y pues por eso la sociedad está como está, porque no hemos entendido los propósitos de Dios, ni hemos querido obedecer la palabra de Dios, porque está tremendo ponernos a reflexionar. Por eso es que al mundo no le gusta esta palabra, por eso es que al mundo no le gusta oír a Dios, porque la palabra de Dios se contrapone a todo el pensamiento del mundo. El mundo piensa que está bien y que es capaz de todo, pero
por encima del mundo está Dios. Por encima de nosotros, por muy fuertes que nos sentamos, está Dios. Por muy poderosa que sea aquel gobierno, por encima de él está Dios. ¿Eh? Nadie está por encima de Dios. El hombre es el que se siente con esa autoridad, pero el hombre no es nada. Realmente el hombre es un instrumento en las manos de Dios, para bien o para mal. Y muchas veces pues el diablo usa al ser humano para su propia perdición. ¿Por qué? Porque ve su desobediencia, ve su corazón duro, ve su falta de amor, su falta de fe, no ha querido oír consejos, no ha querido tomar un buen ejemplo, no ha visto el valor de la vida, no ha visto el valor de la familia, de los hijos, no ha visto nada de eso, está ciego y nada más camina por inercia, porque realmente una persona, cuando podemos decir que vemos a Dios, nuestra vida cambia y cambia para bien, no cambia para mal. Estar con Dios es lo más hermoso, es lo que nos da paz y tranquilidad y seguridad de estar en este mundo. Dice Dios en su palabra que mayor es el que vive en nosotros, en nuestro corazón, que el que vive en el mundo. ¿Quién es el hombre para que tú le temas? Que es semejante a ti, que también es como hojarasca seca que arde en el fuego. ¿Quién es el hombre para que le temas y le tengas miedo cuando es semejante a ti? Muchas veces, en lugar de tenerle miedo, temor a Dios por su justicia, por sus planes y propósitos, al Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, los mares y los montes y toda la naturaleza, más bien le andamos temiendo a un ser miserable, a un ser pecador, a un ser que arde como esa hojarasca, como esa cizaña atada por manojos para echarla al fuego. ¿Por qué? Al que se debe de temer es a Dios, no al hombre, no a la obra, no al instrumento que Dios muchas veces usa, sino hay que temerle al Creador, hay que temerle al Hacedor de aquella obra, porque todos nosotros como seres humanos somos obra de Dios. Ninguna obra está por encima de otra obra, porque son lo mismo, somos lo mismo. Pero cuando no hay esa fe, cuando no hay ese entendimiento, cuando no hay esa palabra de Dios en nuestro corazón, el hombre se llena de temores, el hombre se llena de miedos y de angustia, pero realmente ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Así es que estamos bienaventurados y somos seres bendecidos cuando Dios está en nuestro corazón, porque Dios nos llena de ese poder, de esa gracia, y Dios nos llena de su misericordia y su amor para ser personas justas, para ser personas valientes, para ser personas honestas, para ser personas humildes, porque muchas veces eso es lo que nos falta, ser humildes. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de los humildes. Dios rechaza a todos esos orgullosos que se sienten importantes en el mundo. Dios los ve como una hojarasca que arde. Y Dios por eso pone muchos medios para ver si así entendemos. Dios pone muchos medios y toma a aquellos que hacen el mal para muchas veces corregirnos también a nosotros como personas malas que somos, porque yo también no puedo decir que soy perfecto. Yo también muchas veces necesito de aquel mal para que me corrija. Por ejemplo, si yo no me cuido, vamos a poner un ejemplo, si yo no me cuido mi salud, ¿qué pasa? Agarro una enfermedad. Entonces esa enfermedad me va a hacer entender, va a hacer que me sujete a hacer las cosas bien, a cuidarme, para no sufrir de esa enfermedad. Así es la vida y así tenemos que entender las cosas de Dios. Vamos a ver aquí en Mateo
Dice en Mateo 13, 28 al 29, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Si Dios hubiera permitido que arrancaras esta cizaña, también se hubiera perdido parte del trigo, porque la cizaña produce raíces que se entrelazan con la raíz del trigo. Y al arrancar la cizaña, esas mismas raíces que están entrelazadas arrancan también el trigo. Entonces es una pérdida. Y eso es lo que Dios quiere, que no nos perdamos, que no nos perdamos. Por eso permite el mal, por eso permite el pecador, para que de alguna manera aquel pecador muchas veces nos corrija de lo que andamos haciendo mal. Porque como dice el dicho, si tú eres malo, por encima de ti hay otro peor. Y muchas veces ese otro peor viene siendo la cizaña del mundo. Dios, no porque permita que exista el mal, quiere decir que Dios no tiene el poder para cambiar todo eso. Son medios, son instrumentos, son propósitos que Dios usa para de alguna forma corregirnos. Dios instituyó los gobiernos para tener en sujeción a un pueblo, a una nación. No para que el gobierno pues nos castigue, sino para que nos corrija cuando andamos haciendo mal. Es necesario que ese mal, que esa cizaña exista para que muchas veces corrija cuando nosotros nos queremos salir de los propósitos de Dios. Por ejemplo, sabemos que los químicos, los insecticidas, los herbicidas y todas esas cosas que matan las plagas son dañinas para la salud. Todos esos insecticidas, todos esos químicos son malos para la salud. Pero cómo eso malo ayuda a terminar con la plaga de una planta. Muchas veces Dios usa lo malo para combatir lo malo. Dios tiene propósito en todo. Esos químicos, cómo matan esas plagas de las huertas de aguacate, de las huertas de alguna fruta. Todo eso Dios usa, como lo usamos, por decirlo, en una forma simbólica, en una forma literal, que cómo se usan todos esos químicos para acabar con esas plagas. Así es necesario que haya personas malas y deshonestas para combatir ese mal en otra persona, para ver si aquella persona entiende y se acomoda, como me acomodé yo, un poco o mucho. Hubo necesidad de que hubiera ese insecticida, ese químico, para que yo me compusiera, para que se me quitaran todas esas plagas que traía en mi vida de pecado. El amor del Padre es mucho, pero también ese Padre primero nos habla con amor, con mucho amor nos habla, nos pone a que prediquemos para que otro oiga y entienda. Otra persona no quiere entender, pues no entendiste por la buena, a ver si entiendes con una cosa que te mande, con una persona, con una enfermedad, con un accidente, una desgracia, a ver si así vas a entender. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que ama a Dios, todo le sirve para bien. Y muchas veces así tiene que actuar Dios. Así nos tiene que corregir cuando no entendemos por las buenas la palabra de Dios. Porque la corrección del Padre también duele. Por ejemplo, sabemos que un tinte, por ejemplo, que muchas veces los hombres y las mujeres usan,
para tapar aquellos desperfectos. Ese químico, esos tintes, aunque son malos, hacen ver mejor a aquella persona. O sea, que eso malo le ayuda de alguna manera a aquella persona a verse mejor. Así es que muchas veces aquello malo que hay en el mundo, aquellas malas personas, a veces nos sirven para nosotros vernos mejor, para cambiar, para ser mejores. Así es que no debemos de condenar nunca, no debemos de maldecir los propósitos de Dios. Simplemente hay que ponernos a pensar, hay que ponernos a reflexionar. ¿Qué propósitos tiene Dios con aquello que me está mandando? Que nos va a doler en la carne, nos va a doler, definitivamente nos va a doler, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer llorar. Pero al fin de cuentas es en la carne. Al enemigo no le importa la carne, no le importa el cuerpo, no le importa el físico de la persona. Al enemigo por eso no es lo que él viene por el alma de la persona. ¿Por qué creen? ¿Ustedes creen que al diablo ya no va a tocar a aquella persona que está bien fierita físicamente? Aquella que está tuerta, o está coja, o está manca, o está mal de su cuerpo. ¿Ustedes creen que a esa el diablo no la va a tocar por fea? No, al diablo no le importa el cuerpo, al diablo le importa tu alma y mi alma. Eso es por lo que viene el diablo a llevarse. Por eso es que el diablo no se fija en lo material, en cómo estemos físicamente. Al diablo lo que le importa es nuestra alma, porque nuestro cuerpo podrá estar muy feo, pero nuestra alma está preciosa para Dios. Y Dios eso es lo que quiere, salvar nuestra alma. Muchas veces, y cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no entendemos los propósitos de Dios y su corrección, es cuando Dios usa a aquel pecador para que nos corrija, usa aquel mal gobierno para que nos corrija como sociedad, como pueblo o como nación. Por eso muchas veces las guerras, por eso existen una contra otra, para que haya una purificación de aquel mal. Por eso se hizo la revolución en México, para quitar todo lo malo, para que volviera a ser una nación libre y soberana. Pero hoy estamos como en los tiempos de Sodoma, Gomorra, que esa paz ya se ha ido acabando o ya se acabó. Ahora lo que está proliferando es el mal y es el pecado y es la violencia. Ahora tiene que venir otra revolución para que acabe con todo eso y vuelva a haber otra vez paz y amor entre el mundo y los hombres. Son propósitos de Dios que son necesarios que haya. Por eso Dios decía que es necesario que haya todo esto. Dios lo dice en Mateo 24. Es necesario que todo esto acontezca antes de que venga el fin. Y Dios quiere que todo esto termine, que muchas veces terminemos unos con los otros, haciéndonos mal y haciéndonos daño y matándonos, para que todo ese mal se acabe y surja una nueva generación de personas buenas y entendidas. Pero es necesario que esto acontezca, por eso es que esto está aconteciendo. Pero Dios nos quiere librar de eso, por eso pone predicadores y predicadoras para que hablen la palabra de Dios. Por eso Dios pone padres y madres para que corrijan a sus hijos y los enseñen. Pero muchas veces, ¿qué hacen aquellos padres? Se olvidan de los hijos. Aquella madre se va y deja a sus hijos, a su suerte. ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? Por eso es lo que pasa, y por eso el mundo está como está, por la irresponsabilidad de aquellos padres que no han sabido ser padres, de educar a sus hijos, de corregirlos. Por eso Dios nos puso como padres, porque somos como dioses en la tierra, para corregir, para enseñar, para dar buen ejemplo y para instruir. Pero muchas veces pues no tomamos el papel que nos corresponde, por eso nos da como nos da. ¿Ustedes creen que todas esas personas que andan haciendo daño a la sociedad, al gobierno, a las personas, le están dando buen ejemplo a sus hijos? El día de mañana, ¿qué clase de hijos van a ser esos?
Después es malo, y aquí tratamos de hablar claro y tratamos de venir a hablar la verdad, pero al mundo no le gusta la verdad porque le incomoda. El mundo prefiere traer en su boca una religión, prefiere traer a Dios nada más por fuera, pero con sus hechos lo niegan. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no le obedecen. Entonces todo esto es cosa de que tenemos que ponernos a reflexionar y a entender que con Dios no se juega, porque tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como decíamos, pues Dios usa el mal cuando no queremos entender. Sabemos que las drogas son malas. Sabemos que la morfina es mala. Todo eso lo sabemos, que es mala. Pero fíjense cómo trabaja Dios de una manera tan extraña y sorprendente que muchas veces si no nos ponemos a entender y a reflexionar, pues allí nos vamos a quedar estancados. Y sabemos que todas esas drogas son malas, pero muchas de esas drogas quitan el dolor. ¿Qué pasaba en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial? En la guerra de independencia, de la Revolución Mexicana. Muchas veces todas esas drogas servían para calmar el dolor de los heridos. Al fuego de la metralla, alguna persona con un balazo le rompían un brazo, le traspasaban el estómago, le quebraban un pie. Y para no morirse le tenían que inyectar morfina para que calmara ese dolor y llegar a tiempo a un hospital para ser curado o ser atendido. Para que se den cuenta que muchas veces lo malo ayuda a combatir el mal. Para bien. Porque si no fuera por esa droga, aquella persona se muere del dolor y no llega a un hospital. Por eso es que Dios permitió la cizaña, precisamente por eso. ¿Para qué? Para que haya una cizaña que muchas veces nos corrija, para que muchas veces nos haga entender por sí o por sí. Porque muchas veces como hijos nunca entendemos los consejos de los padres. Pues dice Dios, a ver si a otro lo vas a entender, porque otro no va a tener la consideración ni el amor que un padre tiene para corregirte. Pues a ver si otro sí te corrige. Y así, por eso existe el mal. Y nunca va a dejar de existir hasta el día del final. Por eso es necesario entender y agarrar esta oportunidad que Dios nos da hoy de escuchar su palabra, de entender un consejo. Por eso Dios nos escogió a nosotros como viles pecadores que fuimos, porque tenemos la experiencia y traemos ese testimonio de vida, que cómo fuimos. Para eso Dios nos sacó de allí, para ahora dar testimonio y dar ejemplos de que Dios obra de una manera maravillosa y sorprendente, para que aquella persona que anda haciendo el mal tenga un cambio para bien. El cambio que Dios me hizo tener para mí fue para bien, para hoy servirle hablando su palabra, no fue para mal. Pero por qué caminos tuve que pasar para llegar a este tiempo. Un camino lleno de pecado, de sufrimiento, de golpes, de malos ejemplos, de mal testimonio. Ahora Dios me usa para hacer todo lo contrario, para hablar de su amor, para hablar de Jesucristo, para hablar del amor de Dios. Fíjense cómo Dios transforma a aquella persona que entiende y que tiene un propósito en las manos de Dios. Todo esto no es para que se le dé honra a mí o a la droga o a la cizaña, no. La honra es para Dios, porque Dios es el creador de todo y todo es instrumento en las manos de Dios. A nada se puede alabar por muy beneficioso que sea para nuestras vidas. A nada. Al que se tiene que amar y adorar es a Dios y darle a Él la gloria y
y toda la obediencia y la fe a Dios. Toda la honra es para Dios. Dios nos usa como Él quiere, dependiendo de sus propósitos. Como usó a Judas Iscariote para que entregara a Jesucristo. Cosa que se ve mal, pero Dios lo usó. Dios lo usó. Y Judas fue obediente, porque el ser humano no puede hacer nada si no está bajo la voluntad de Dios. Y allí, aunque Judas no quiso y se arrepintió, Dios lo usó para que hiciera ese mal de entregar a Jesucristo, que lo vemos como algo malo. Pero si nos ponemos a reflexionar, qué bendición que estuvo Judas allí para que entregara a Jesucristo, porque si no lo hubiera entregado, Jesucristo no hubiera hecho su propósito, no hubiera cumplido su propósito de darnos salvación a la humanidad. Jesucristo tuvo que usar a Judas para que lo entregara, para que Jesucristo pudiera cumplir su propósito de venirnos a dar salvación. Todo está bajo los planes de Dios y todos son propósitos de Dios, por muy mal que a veces lo veamos, porque todo ojo que no quiere aceptar a Cristo en su corazón, todo lo va a ver mal, todo lo ve mal, pero Dios es un Dios poderoso y es un Dios de misericordia, y por eso es que todo está bajo el control de Dios, todo está bajo el control y el poder de Dios, bajo su voluntad. Nada está bajo nosotros mismos. Nada puede hacer el hombre si no está en las manos de Dios, permitírselo. Nada. Así es que tenemos que estar confiados. Tenemos que vivir confiados en Dios. Ya solamente que Dios quiera. Allí sí, que aunque nos metamos debajo de las piedras o nos vayamos al fin del mundo, Dios va a cumplir su propósito con nosotros, de lo que tenga Él previsto para nuestra vida. Así es que es mejor estar bien con Dios para que Él nos bendiga y nos cuide y nos cubra de sus bendiciones y poder tener esa paz que el mundo nos ha robado, que Satanás nos ha robado, esas luchas entre familia, entre pueblos y gobiernos y sociedad. Toda esa paz el enemigo nos lo ha robado. ¿Por qué? Porque el enemigo a eso vino, pues. Vino a destruir. Y al enemigo no le importa cómo estemos, porque al enemigo lo que le importa es nuestra alma. Y a Dios le importa tanto nuestra alma que hasta dio a su Hijo por nosotros. Así es que no hay que defraudar a Dios, porque todo aquel que hace mal no está tomando en cuenta el sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo Jesucristo. Lo está desechando y así mismo le va a ir. Sus acciones lo van a llevar a un tormento y a una perdición si no se arrepiente, si no cambia su vida para bien. Por eso, como siempre, es una bendición que Dios me use y es una bendición que hoy Dios me haya permitido estar aquí hoy con vida de pie. Y le doy gracias a Dios porque me permita seguir hablando su palabra, y le doy gracias a Dios por mis hijos, por mi familia, y le doy gracias a Dios porque estemos en este pueblo, en esta ciudad en paz, porque la paz de Cristo nunca, aunque la paz entre los hombres, entre el pueblo no haya, pero que esa paz exista en nuestro corazón, confiados en que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros cuando Dios está con nosotros? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por hoy me despido bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo y mandándole un saludo muy cordial a mi hijo hasta Europa, y bendiciones a todos aquellos que nos siguen por los medios, por las redes sociales, por este canal de televisión 7.2 de México en línea y por esta señal de televisión TV del Agua Encuentro Informativo. Los bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima.